Buenos días, alumnos. Vamos a explicar a continuación una introducción a las leyes de los gases. Quiero comentaros que forma parte de este apartado del tema aprendernos esta fórmula de aquí, ¿vale? Fijaros lo que me quiere decir. El producto de la presión multiplicado por el volumen y partido por la temperatura, ¿vale? Siempre se mantiene en un mismo sistema. Eso es lo que quiere decir, ¿vale? Bueno, vamos a repasar ideas importantes. En primer lugar, tenemos que recordar qué es la presión. Bueno, pues la presión tenemos que tener muy claro que mide el número de choques de las partículas que forman un gas con las paredes del recipiente que lo contiene, ¿vale? Esa es la principal idea, ¿vale? Recordad que se representaba como una magnitud cuya unidad es la atmósfera, ¿vale? Ya hablaremos de unidades más adelante. Recordad, acerca del volumen. El volumen dijimos que era la medida del espacio que ocupa un cuerpo, ¿vale? Muy fácil. Y por último, os recuerdo la temperatura. La temperatura es la medida del calor de un cuerpo. Y aquí os quiero hacer un inciso y es que si yo tengo un gas, pues a mayor temperatura hay una mayor energía cinética de las partículas y, por tanto, pues una mayor velocidad de estas. Por el contrario, si la temperatura disminuye, ¿de acuerdo? Habrá una menor energía cinética y, consecuencia, una menor velocidad de las partículas. Bueno, pues tenemos que tener claro que la presión, el volumen y la temperatura son lo que se conocen como las tres variables de estado o las tres magnitudes que describen un gas. ¿Por qué son tan importantes? Mirad, si yo tengo, por ejemplo, vamos a considerar un sistema que sea un globo lleno de aire y cerrado. Pues fijaros que el volumen sería pues la cantidad de aire, ¿no? que hay encerrado en él, ¿vale? La presión, vamos a imaginarnos que la presión sea la de la atmósfera, ¿de acuerdo? Que estamos la presión que ejerce el aire sobre mi globo, ¿vale? El aire que está por fuera, ¿de acuerdo? Muy bien. Y vamos a considerar que la temperatura sea la temperatura ambiente, ¿no? La temperatura del aula, por ejemplo, vamos a considerar que sean, por ejemplo, 20 grados, ¿no? O 15 grados, ¿vale? 15 grados. Muy bien. ¿Qué ocurre si nosotros aumentamos la presión sobre nuestro globo, ¿no? Pues fijaros, si yo aprieto mi globo, ¿qué va a ocurrir? Más presión, menos volumen, ¿vale? Y veríamos que al disminuir el volumen o aumentar la presión, aumentaría la temperatura que hay sobre el globo, ¿vale? Sobre el aire que hay dentro del globo. Muy bien. Bueno, pues vamos al grano. ¿Por qué es tan importante aprenderse esta fórmula? Al final del vídeo os dan una regla mnemotécnica para recordarla. Fijaros, es importante porque si yo quiero deducir en un sistema, imaginaros que disminuye mi volumen, pues yo puedo saber que aumenta la presión y viceversa. Bueno, si la temperatura es constante. Bueno, vamos a traducir esto en el caso de la ley de Boyle-Mariotte, ¿vale? La ley de Boyle. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que a continuación vamos a ver que este investigador dejó una de las variables constante, concretamente la temperatura, ¿de acuerdo? Y estudió cómo cambiaban las otras dos variables, ¿vale? La presión y la temperatura. Fijaros lo que ocurre si la temperatura es constante, pues implica que, claro, fijaros lo que ocurre con mi ecuación, ¿vale? Vamos a reescribirla. Me quedaría la presión en el estado 1 y en el volumen multiplicado por el volumen 1 igual, ¿vale? A la presión 2 multiplicado, esto es un por el volumen 2, ¿vale? Y a continuación dividiríamos por la temperatura en cada caso, ¿vale? Vamos a suponer que solamente tengo una única temperatura T, ¿vale?
T, correcto, ¿vale? Bien, bueno, pues fijaros que si nosotros vamos a la ecuación de las gases y podemos eliminar, ¿vale? Podemos eliminar la temperatura. O si lo queréis, si esta temperatura que está dividiendo la tacho, ¿vale? Y la paso aquí multiplicando, ¿vale? En resumen, pues fijaros que me queda si hago este tachón, ¿vale? Tacho temperaturas a izquierda y derecha, ¿vale? Fijaros que me acaba quedando el producto de la presión por el volumen en el estado 1 es igual al producto de la presión por el volumen en el estado 2, ¿vale? O dicho de otra manera, si queréis, fijaros, el producto de la presión por el volumen siempre me va a dar un mismo número, el que sea, ¿vale? Que la presión es, imaginaros, la presión es 1 y el volumen imaginaros que es 2, ¿vale? Pues, claro, si cambio mi volumen, imaginaos que ahora aquí mi volumen sea 1, pues el valor de mi presión tendrá que ser 2, ¿de acuerdo? Siempre me tiene que dar el mismo número, ¿vale? Bueno, pues ese es el resumen de la ley de Boyle. ¿Qué pasa con la ley de Charles? Fijaros, la ley de Charles, yo voy a coger y, vale, voy a decir que la presión, ¿vale? En este caso, la vamos a mantener constante. Fijaros qué pasaría si me voy y escribo esto en mi ecuación, ¿vale? Me quedaría así, igual a presión por, a ver, si me deja escribirlo así. Vale, partido por la temperatura 2, ¿vale? Muy bien, y ahora fijaros que tengo presión a la izquierda y es igual a la presión a la derecha. Las puedo cancelar, una se me va con la otra y fijaros que me acaba quedando que el volumen 1 partido por la temperatura 1, ¿vale? Pues tiene que ser igual al volumen 2 partido por la temperatura 2. O, dicho de otra manera, el cociente entre cualquier volumen en un estado y la temperatura en un estado me tiene que dar un número que sea siempre el mismo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Imaginaros que el volumen me vale 4 y la temperatura imaginaros que me vale 2, por ejemplo, ¿vale? Pues la constante sería 2, ¿vale? Que duplico el volumen y en vez de 4 me vale 8, pues la temperatura tiene que guardar esa proporción, pasaría a ser 4, ¿vale? Siempre me tiene que dar el mismo número. Y por último me queda la siguiente ley, que es la ley de Gay-Lussac, ¿vale? Del tercer químico que la descubrió. Fijaros lo que ocurre si yo ahora sustituyo en la ecuación el valor del volumen constante. Pues si vamos y lo hacemos para la ecuación, me quedaría que la presión partido por la temperatura en el estado 1, ¿vale? Multiplicado por el volumen, sería igual a el producto de la presión en el estado 2 por el volumen y partido por la temperatura en el estado 2. Cancelo volumen a izquierda y derecha y fijaros que me queda, ¿vale? Me queda que el cociente entre la presión y la temperatura siempre me va a dar el mismo número, ¿de acuerdo? Y ya he obtenido la ley de Gay-Lussac. Fijaros qué fácil, ¿de acuerdo? Solamente aprendiéndome una fórmula puedo decir las otras 3 leyes de los gases. Vale, os comento una regla mnemotécnica que me permita a mí aprenderme la ley de los gases, ¿vale? Que es la ley general de los ley de los gases, o ley combinada de los gases, ¿de acuerdo? Pues fijaros, vamos a imaginar, dejadme borrar aquí, que os explique bien la regla, ¿vale? Imaginaros que nosotros tenemos un pavo cocinándose, ¿vale? Al fuego. Ahora para la Navidad este ejemplo nos viene, vamos, nos viene muy suculento, ¿no?
Bueno, venga. Bueno, pues fijaros que nos quedaría. Si nosotros hacemos esa regla, ¿vale? Tenemos el pavo, hemos dicho, ¿no? Pavo. Y abajo de nuestra sartén, ¿no? Pues tendríamos el fuego, ¿no? ¿Y qué hay en el fuego? Temperatura, ¿de acuerdo? Pues fijaros que si nosotros eh, reescribimos lo que nos queda, ¿vale? Fijaros que me quedaría, lo pongo así, pues el producto de la presión por el volumen arriba partido por la temperatura, ¿vale? Y fijaros que me sale mi ecuación, ¿vale? Y, insisto, siempre se cumple para el mismo sistema. Es decir, si yo cojo mi globo y mido presión, volumen y temperatura para este globo, ¿vale? Me saldrá un número, por ejemplo 3. Pero si yo, por ejemplo, cambio de globo, ¿vale? Imaginaros que cojo otro globo, pues evidentemente los valores de presión, volumen y temperatura que yo haya podido medir aquí me van a dar otro número diferente, ¿vale? Siempre, insisto, para el mismo sistema, ¿vale? Se cumple la igualdad, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué más comentaros? Hay otra regla que me permite relacionar las tres leyes de los gases, Boyle-Mariotte, Charles y Gay-Lussac, ¿de acuerdo? Y es muy sencilla de entender, ¿vale? Imaginaros que vais dando un paseo por la Gran Vía de nuestra ciudad. Nosotros iríamos con las botas, ¿no? Y, correcto, ¿vale? Iríamos además con nuestra capa, ¿vale? Y hemos dicho que el lugar sería la Gran Vía, ¿no? La Gran Vía, aquí. Sí, Gran Vía. Bueno, pues fijaros el porqué de esta regla, ¿vale? Ah, fijaros, ¿cómo puedo yo recordar en la ley de Boyle-Mariotte? ¿Vale? Pues tengo que en la ley de Boyle, ¿vale? En la ley de Boyle, pues Ay, lo he borrado. ¿Vale? La magnitud que se mantiene constante es la temperatura, ¿de acuerdo? En la ley de Charles, el que tengo constante es la presión, ¿de acuerdo? Ya la he deducido. Y por último, en la ley de Gay-Lussac, ¿vale? En la ley de Gay-Lussac, pues lo que tengo es el volumen constante, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya aclarado un poco más el tema de las leyes de los gases y ya en los siguientes vídeos entraremos en detalle con las unidades, ¿de acuerdo? Cambios de unidades para cada variable de estado y algunos problemas. Adiós.